Hola, aquí estamos en la octava sesión de lectura por internet de la novela Verosimilitud. Es sábado 25 de abril y estoy viendo aquí en la pantalla que la portada aparentemente está como invertida, como al revés. Aunque debe ser algo técnico que voy a revisar, supongo que debe ser también porque ya nos estamos adentrando en el libro. Entonces, pero de vuelta a la periferia. Don Quijote e Ignatius, luego de no mucho tiempo, llegaron a un camino de tierra, adentrándose más en el campo y abandonando la ciudad, lo cual agradó a ambos, que ya querían descansar un poco de tanta peripecia urbana. No muy lejos de ahí, alzando un poco la vista, el joven Quijano divisó lo que le parecieron unos extraños castillos en unas lomas, y espolió a Rocinante para que ahí los llevara. El caballo de la noble mirada, que así le parecía a su jinete lo que en realidad era una cara de cansancio de no poder más, dio algunos pasos con cierto renovado entusiasmo, movió su cuello hacia los lados, detuvo su caminar, y luego de cierto suspenso que mantuvo expectantes a su conductor y a su pasajero, se desplomó hasta el suelo con todo y su jinete y nuevo amo. Tras algunos jadeos semejantes a una cuenta regresiva, exhaló su último aliento. Don Quijote se levantó y se limpió la tierra, y por respeto al heroico animal caído se aguantó el dolor del ramalazo que en ese derrumbe se había dado. Decidió enaltecer la efímera pero entrañable actitud del animal que los había alejado de los peligros, improvisando unos versos. Oh caballo de la noble mirada, que rescataste a caballeros y fuiste rescatado por nosotros, has de ir al cielo de los rocines más insignes, y ahí esperarás, aunque ha de ser mucho tiempo, que corto fue el tuyo, al menos, con nosotros, al sin par Rocinante que te sirvió de inspiración, pues antes de conocernos a nosotros, re Rocinante ya eras, y re Rocinante te fuiste, y vaya que muy pronto. Y perdona para siempre a Ignatius, que yo apenas como. Ignatius, que hasta antes de los dos últimos versos tenía la cabeza baja y se había conmovido hasta las entrañas, alzó la vista retadoramente y ya iba a increpar al poeta su falta cuando vio que unos niños se acercaban por ese mismo camino, pero en dirección a la ciudad de donde ellos venían. Venían vestidos con tela de manta, como todavía algunos niños y sus padres pertenecientes a las etnias del lugar hacen. Venían hablando en su dialecto, que no podían entender ni el Quijote ni Ignatius, por más que intentaban distinguir al menos una palabra. Disculpen, niños, se dirigió a ellos el caballero andante. ¿Qué es ese lugar con palacios que allá se avista? Uno de los niños dejó de hablar en su dialecto y contestó: ese lugar son las ruinas de Monte Albán. Llévenos con su gobernante, dijo Ignatius, venimos en son de paz. Los niños, aunque tímidos, se vieron entre sí y luego rieron. No puedo ver lo gracioso, y menos cuando estamos velando a este pobre caballo que nos acaba de dejar, añadió Ignatius. Disculpen a mi amigo, lo que queremos decir es que si tuvieran ustedes la amabilidad de llevar nuestro benévolo mensaje a quienes habitan tal principado, nosotros podríamos recompensarles con estos humildes alimentos que veníamos a ofrecer a sus reyes, pero bien podemos darles a ustedes alguna parte de tales tributos. Los niños, que voltearon a ver a donde el más flaco les señalaba, notaron que había bastantes frutas de muy buen ver en esa carreta. Primero danos las frutas y luego te llevamos allá. Ignatius analizó la cuesta que hasta allá llevaba y comenzó a cansarse antes de iniciar el camino. Pensándolo bien, tomen lo que ustedes quieran, dijo Ignatius a los niños, y lleven a mi asistente a su castillo, que no me muevo de aquí con este calor. Yo me quedaré a cuidar los regalos que haremos a los príncipes o reyes, que por mí que sean lo que sean. Don Quijote se sintió tan dolido con eso de asistente como Ignatius por sus últimos versos a Rocinante, y aceptó que esta última falta de respeto había sido en represalia por hacerle motivo del deceso del caballo de la noble mirada. Así que prefirió respirar hondo y no hacer escándalo, que ya lo amonestaría al regresar. También a su retorno habrían de dar cristiana sepultura al corcel, pues aunque podría encomendárselo a Ignatius para hacerlo durante su ausencia, quería estar presente en tan solemne acto.
Luego que los niños tomaron algunas frutas usando sus camisas para guardarlas, enfilaron junto con el hidalgo hacia el Principado, que seguro albergaba a otros miembros de la Orden de Caballería. Se confortó Don Quijote al pensar esto, pues ahí podrían darle más información pertinente sobre la comarca donde estaban, y hasta podrían ayudarle en la misión secreta que cumplían. Y no acababa de pensar esto cuando al ver a los jovenzuelos, Quijano sintió que tal vez ellos sabían algo de las cartas que habían comentado los libros. Disculpen, jóvenes compañeros, quisiera preguntarles si acaso tienen que ver ustedes con un plan para salvar el mundo, y saben o pusieron ustedes mismos unas cartas en un comercio de libros en la vecina metrópoli, no muy lejos de aquí. Los niños volvieron a reírse por las cosas que ahora este fulano les decía, sin responder nada más que con risas y algunas palabras que entre ellos intercambiaban, y solo ellos entendían. Si saben algo sería bueno que así me lo dijeran, pues yo puedo ayudarlos a que ese plan se refuerce, que ya he vencido más gigantes que ningún otro caballero en la historia de tales oficios, y la cosa no está para que se priven de tan incomparable aliado. Si ustedes saben sobre esas cartas o son ustedes alguno de sus autores, les doy mi palabra que tienen mi admiración y que haré el honor de ayudarles. Uno de los niños mayores, que ya tenía 11 años, que era muy dado a bromas y le gustaban mucho las historias contadas por sus familiares e inventar las propias, sin saber de lo que hablaba el señor, pero haciendo como si lo supiera, le dijo: Supe que algunos aquí escribieron esas cartas, pero no tenemos autorizado hablar sobre eso. Si gusta lo podemos llevar con ellos, para que les pregunte usted mismo o nos autoricen a hacerles saber más al respecto. Sus compañeros, que se sorprendieron al oír a su amigo o hermano decir esto, fueron tranquilizados por el bromista, pues en su idioma les explicó que solo le decía eso para divertirse un rato, aunque no sabían lo que su amigo iba a hacer, y acaso ni él mismo todavía, pero lo que sí tenía claro era que le siguieran la broma y encaminaran al extraño personaje a una de las cámaras que hace poco habían excavado los investigadores y que todavía no estaban abiertas al público, siendo al parecer un lugar con tumbas de gobernantes y nobles que habitaron esa región hace muchos siglos y que estaban en una zona un poco más alejada del resto de las construcciones. Y como no era domingo y por la entrada al sitio arqueológico ese día sí cobraban, los niños decidieron llevarlo por un atajo hacia un lugar sin vallas. Una vez que llegaron a un punto donde se veía en todo su esplendor esa gran ciudad de antaño, y al ver Don Quijote desde más cerca las ruinas del lugar, que a él se le parecían como palacios recién construidos, y la enorme cantidad de turistas que visitaban el sitio, notó que había llegado a un reino que ya quisiera Sancho haber visto, o al menos Ignatius, pues ambos se lo perdían por haraganes, y se lamentarían luego por no conocerlo, y más al saber que hasta podría haberlos hecho gobernantes de varias ínsulas y otros reinos que por su honor tendrían a bien otorgarle los ahí principales, a cambio de ser favorecidos por la fuerza de su brazo, que acabaría con cuantos gigantes le subyugaran. Yo pienso que es menester que me lleven primero con un gobernante y con la mesa de caballeros, sea redonda o cuadrada, no importa, y ya después de esas entrevistas, por favor llévenme también con los niños que hayan escrito las cartas. Y en silencio agradeció a la suerte y a la divinidad que tanto provecho vendría de esa visita a Montalbán. El niño, que seguía jugándole una pasada al joven caballero, le informó que ese lugar, aunque estaba lleno de personas mayores, como podía apreciarse por todos lados, era en realidad gobernado por niños, y quienes le había dicho que escribían las cartas eran en verdad algunos de entre los muchos gobernantes, pues no había un solo gobernante y gobernanta, y en cambio lo eran todos los menores de 12 años. Don Quijote se regocijaba de escuchar estas lúcidas razones, pues más o menos coincidían con lo que ya antes le habían dicho y se había discutido en la Junta de los Libros, asombrándole sobremanera lo organizados que debían estar, para no solo planear lo de las cartas, sino gobernar todo un reino, y volvió a pensar que a Sancho le hubiera encantado conocer y saber de estas novedades. De nuevo daba gracias a su señora Dulcinea del Toboso por encomendarlo al cielo con tantas atenciones y coincidencias, que a la verdad no lo eran, pues todo lo que sucede siempre es lo que el universo tiene preparado que acontezca, aunque a los simples humanos parezcan golpes de suerte.
Así por fin llegaron a la entrada del lugar designado por el travieso, donde a esa hora o ese día, afortunadamente para su travesura, no se veía ningún explorador a cargo, quedando tapado con unas tablas que impedían el paso. Los niños pidieron al señor que les ayudara a mover un poco esa puerta, a lo cual Don Quijote accedió de buena gana, pero sudó la gota gorda, pues las maderas estaban clavadas y atadas para impedir precisamente que alguien se colara, hasta que por fin una de ellas cedió, dejando apenas un pequeño hueco. El niño le explicó que había de entrar por ahí y bajar por unos escalones de piedra, y que una vez estando allá abajo, y al escuchar su llegada, los gobernantes llegarían ahí directamente por una cámara subterránea que estaba conectada. Don Quijote tuvo una duda, pues ellos también eran niños. Entonces no todos los niños aquí son los gobernantes, sino que solo lo son algunos. Ya eso no me quedó muy claro. Bueno, en realidad nosotros también somos gobernantes, pero los gobernantes encargados de escribir las cartas son otros, que están allí dentro, corrigió el niño esa posible incongruencia en su relato. Y como lo de las cartas es un plan muy secreto, por eso no pueden venir aquí a verlo, y es usted el que tiene que ir adentro. Si no, algunos de los adultos, que siempre tienen espías por todos lados, podrían saber quiénes son esos niños y podrían intentar hacerles algo. En realidad, siguió explicándole el niño, el reino de los niños que aquí tenemos tiene sus verdaderas sedes y palacios en forma subterránea, y debajo de todas estas tierras y palacios exteriores hay cámaras y pasillos bajo tierra que conectan unos con otros por cientos y cientos de metros, y es por eso que podemos gobernar sin que puedan quitarnos nuestra autoridad verdadera, que debe usted saber que los adultos intentan hacer a cada rato. Esto que usted ve acá en la superficie son solo algunos palacios para lo que tienen que ver lo que tiene que ver con los adultos y la vida falsa que ellos llevan, y ellos siguen pensando y haciendo planes para tomar el control de nuestros castillos, pensando que son solo esos, pero nosotros estamos mucho mejor organizados. Don Quijote no podía creer todo lo que le estaban diciendo, es decir, lo creía, pero le parecía tan increíble y portentoso que nunca antes había sabido de ingenios similares. Ilustrísimos gobernantes, les dijo, antes de pasar por esta puerta para conocer y charlar con los otros no menos ilustrísimos escribanos, quisiera saber si es algo que pueden revelarme, pues quisiera entender su organización con mayor detalle. ¿Qué parte del gobierno es la que ustedes que están aquí conmigo comparten, para bien de su muy avanzado reino? Nosotros que estamos aquí con usted somos uno de los grupos encargados del contacto con el exterior, y en especial teníamos encargado encontrar a un importante personaje que ya nos habían dicho nuestros niños sacerdotes que podría ayudarnos. Estamos muy contentos de que por fin tuvimos la suerte de que usted y su jefe fueran por aquí pasando. Al oír esto, Don Quijote estalló en cólera, no contra los niños, sino contra Ignatius, aunque fuera en su ausencia, pues con su insolencia les había dado una idea completamente errónea sobre la verdadera situación que entre él y su nuevo escudero había. Debo decirles, notables criaturas, que ese señor no es mi jefe, sino que soy yo quien lo trajo aquí para buscarlos a ustedes, pues soy yo quien encabeza esta arriesgada misión y no él. Y que me disculpe Dios por mi falta de modestia, pero si no fuera por mí y la intuición que como caballero andante he amasado en tantas exitosas aventuras, no los habríamos encontrado. Pero perdónenme, que no sabe lo que hace. Y por favor sigamos con la siguiente fase de esta suma tan feliz de valentías que aquí nos convocan. Dicho esto, se dispuso a entrar el valiente héroe a la cámara secreta, pero era tan pequeña la abertura entre las maderas, que luego de meter la cabeza y un hombro y hacer algunos avances con movimientos que intentaban ser deslizantes, se quedó atorado con la cabeza y medio cuerpo hacia adentro, y la mitad donde estaban las piernas apuntando hacia afuera. Y desde esa posición lo escucharon decir: tal vez aquí hay magos que están intentando impedir que yo prosiga y así no pueda ayudarles, pero ahora les pido yo un poco de ayuda a ustedes, que si pudieran mover un poco la tabla que me bloquea, tal vez así yo pasaría. Ya que casi he entrado, debo decirles que desde aquí no alcanzo a ver los escalones, que me dicen, porque el descenso está completamente a oscuras.
Tal vez debieron darme alguna antorcha o algo que se le parezca, y espero que al llegar los niños escribanos tengan algún tipo de hoguera para alusarnos. Los niños lo que decidieron hacer fue tomar los pies de Don Quijote y le dijeron que se pusiera derechito como una estatua, y comenzaron a empujarlo y empujarlo hasta que por fin, luego de contar 1, 2, 3, se empujaron al mismo tiempo con todas sus fuerzas, y el cuerpo de Don Quijote pasó no solo por la puerta, pues por los ruidos y los ayes que se oyeron seguro fue a dar hasta el fondo de la cámara, ahorrándole el miedo de haber bajado por su propia voluntad sin poder ver nada. Los niños se dieron cuenta de que la broma y también Don Quijote habían ido demasiado lejos y de forma muy brusca, pero no dejaban de reírse y salieron velozmente de las ruinas, para retomar el camino que llevaban antes de ver a tan curioso par de chiflados, aunque cuidándose de rodear la parte donde estaba la carreta, para no toparse otra vez con el compañero o el jefe o lo que fuera. Oh Dios, que me diste este noble espinazo que se dobla pero no se rompe, pero no se quiebra, permíteme levantarme una vez más por el bien de la orden que represento y la fuerza de mi brazo que aquí vengo a brindar, porque son muchos mis dolores hasta cuando pienso, pero más los males que con mi honor voy remediando. Oh niños escribanos de este gobierno sin par, aquí está el valeroso hidalgo Don Quijote de la Mancha, como fiel servidor suyo y de la magna empresa que hemos de llevar a buen término para bien de todo el mundo. Les anuncio mi llegada, que pueden salir confiando en que soy de palabra y estoy a la gran altura, aunque estemos en el subsuelo, de los planes que con gran discernimiento y riesgo han develado a los libros sabios, que a su vez me han enviado para que los pongamos en marcha y los volvamos realidad. Y no tengan miedo, que aunque yo sí lo tengo porque no veo nada y esto está de salir huyendo, los animo a prender las antorchas y presentarse, y así yo pueda dejar de adivinar si ustedes en esta infranqueable oscuridad me están viendo a mí y yo no puedo saberlo, que por eso mismo ya me están comiendo los nervios. Pero yo no iba a decir eso. Al Quijote se le olvidó lo que iba a decir por de repente mencionar aquello de los nervios, frase que lo sacó de la inspiración que estaba hilando. Al quedarse en silencio no escuchó ni el más mínimo ruido siquiera y pensó que esos niños escribas sí que sabían llevar una situación misteriosa hasta las últimas consecuencias, sin dejar de entenderlos por los grandes riesgos que conllevaba querer salvar al mundo de la locura de los adultos. Y sin poder controlarlo, le comenzaron a castañetear los dientes y el cuerpo entero a temblar mucho, por lo cual no solo le dolía el cuerpo porque activaba los adolorimientos de tanto impacto, también el orgullo por la vergüenza que debía estar pasando, pues seguro los precavidos niños se estarían riendo a costa suya, aunque para sus adentros, ya que no escuchaba el héroe ni la más mínima risita, admirándose aún más por esa gran templanza que hasta para burlarse tenían. Y se acordó de aquel episodio en que Sancho se había reído de él cuando ignoraban que el agua caía en unos batanes, que antes de saberlo le dieron tanto miedo, pero ahora esta oscuridad, combinada con la risilla secreta de los niños, lo tenían sin saber a ciencia cierta lo que pasaba, y hubiera preferido que Sancho se riera de él que estar soportando las risas de quienes no podía ver siquiera, por no salir la vista de donde terminaban sus ojos, y hasta pareciera que la oscuridad era más que si los ojos cerraran. Luego de mucho pensarlo, decidió moverse lentamente de donde estaba, por ver si podía palpar la pared y encontrar algún pasadizo o una puerta que lo hiciera pasar a otra cámara donde estaban los niños escribanos, que pensándolo bien tal vez ni habían estado riéndose ahí mismo en ese cuarto, como se había figurado, y debía ser que más allá en otro de los recintos conectados todavía lo estaban esperando. Supuso que fue por obra de algún encantamiento que había comenzado a temblar, pues él nunca quiso hacerlo y solo podía ser influjo de algún mago enemigo. Se reconfortó así pensando, pues no era propio de caballeros como los de su gloria haber reaccionado así ante esa situación, que más riesgosas él mismo había ya superado, como cuando se adentró en la cueva de Montesinos, por lo que concluyó que en él no hubo falta, y sí en la maldad de cualesquiera de los magos que con él se enconaban. Mi gloria queda intacta, pensó, que también debió ser algún aire frío que se coló por esta cámara, cueva, caverna, para el caso ahora es lo mismo. Y si ese aire llegó aquí,
Es porque debe haber pasadizos y corrientes, como bien dijo el niño gobernante, así que a dejar miedos pueriles, o bueno, no tan pueriles, que estos niños no deben tener ningún tipo de miedo, y dejaré estas impresiones paralizantes sobre la oscuridad y habré de encontrar el pasillo que por mi suerte y el Creador ha de llevarme a las principales salas. Así diciendo,